Ya, el tema número 7 trata de los motores industriales, ¿ya? Los motores industriales podemos decir que son dispositivos que transforman la energía eléctrica en energía mecánica, ¿ya? Y son utilizados ya sea en el sector industrial, mayormente se lo utiliza ahí, y estos equipos hacen parte fundamental de los procesos de manufactura y con el tiempo han presentado avances significativos, ¿no? Que les ha permitido desarrollar procesos más sostenibles. Tenemos la parte de un motor. Como todas las máquinas eléctricas, un motor eléctrico está constituido por un circuito magnético y dos eléctricos. Uno colocado en la parte fija, y también llamado estator, y otro en la parte móvil, llamado rotor. El estator y rotor. El estator y rotor constituye, la parte fija del motor. Es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo la rotación del motor. Existen dos tipos de estator, el estator de polos salientes y el estator ranurado. El estator está constituido principalmente de un conjunto de láminas de acero al silicio, que tienen la habilidad de permitir que pase a través de ellas el flujo magnético con facilidad. El rotor constituye la parte móvil del rotor. Es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de energía eléctrica mecánica. Son básicamente de tres tipos: rotor ranurado, rotor de polos salientes y rotor jaula de ardilla. Aquí podemos ver algunos ejemplos del rotor. Bobinado, perdón. Están conformados por un alambre o hilo de cobre esmaltado, enrollado en un núcleo, y estos núcleos pueden tener diferentes composición. Pueden ser de acero magnético para poder intensificar su capacidad del magnetismo, ¿no? Tenemos la cáscara, que es la parte que protege y cubre el estator, al estator y al rotor. Es el material empleado para su fabricación, depende del tipo del motor, de su diseño y de su aplicación. Puede ser totalmente cerrada, puede ser abierta, puede ser a prueba de goteo, a prueba de explosiones o de tipo sumergible. La base es el elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de operación del motor. Pueden ser de dos tipos: base frontal y base lateral. La caja de conexión. Por lo general, en la mayoría de los casos, los motores eléctricos cuentan con una caja de conexiones. La caja de conexiones es un elemento que protege a los conductores que alimentan el motor, resguardándolos de las operaciones mecánicas del mismo, ¿no? Y ante cualquier elemento que lo pudiera dañar. Los cojines contribuyen a la óptima operación de las partes giratorias del motor. Pueden dividirse en dos clases. Pueden ser cojines de deslizamiento y cojinetes de rodamiento, ¿ya? Los cojinetes de desplazamiento operan basándose en el principio de la película del aceite. Esto porque existe una delgada capa de lubricante entre el eje y la superficie de apoyo, ¿ya? Los de rodamiento se utilizan preferentemente en lugar de los cojinetes de deslizamiento por varias razones. Son compactos en su diseño, no se desgastan tanto como los cojinetes de tipo desplazante y se reemplazan fácilmente debido a sus tamaños estándar, ¿ya? Los motores de corriente alterna. Es un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación. Los asincrónicos. El funcionamiento. Los motores basan su funcionamiento en la obtención de un campo magnético giratorio. Es que dentro del campo haya un bobinado sometido a inducción. Tenemos el asincrónico trifásico, que son máquinas de impulsión eléctrica más utilizadas, pues son sencillas, seguras y baratas. El rotor de jaula de ardilla. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje, e internamente contiene barras
conductoras longitudinales, ¿no?, de aluminio o de cobre. El rotor bobinado, que en los motores de rotor bobinado, el arrollamiento rotórico está constituido por unas bobinas de hilo de cobre, por lo general, y en sus extremos están conexionados a unos anillos, también llamados anillos rosantes, por lo que se alimentarán las bobinas. Los sincrónicos. Los motores sincrónicos son un tipo de motor de corriente alterna en la que la rotación del eje están sincronizadas con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual al número entero de ciclos de CA. ¿Ya? Los monofásicos. Funcionan a través de una fuente de potencia monofásica. En el cableado podemos encontrar dos tipos de cable, uno caliente y uno neutro. Poseen una potencia de hasta 300 kilowatts y los voltajes de la alimentación varían al unísono. Disponen únicamente de una tensión alterna y en la mayoría de los casos se trata de motores de reducido tamaño con un par de potencias pequeñas. ¿Ya? No produce un campo magnético rotatorio, son fáciles de reparar y cuidar, y este tipo de motores son utilizados principalmente en los hogares, oficinas, tiendas y empresas pequeñas que no son industriales. Los trifásicos. Es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas, y algunos de los motores eléctricos son reversibles, ¿no? Pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica, funcionando como generadores. Funcionan a través de una fuente de potencia trifásica y son impulsados por tres corrientes alternas de la misma frecuencia. Ya pueden poseer una potencia de hasta 300 kilowatts y velocidades entre 900 y 3600, y para transmitirse se utilizan tres líneas conductoras. Ya la energía trifásica es el método más común utilizado por las redes eléctricas en todo el mundo. Par motor es el momento de la fuerza que ejerce un motor sobre el eje de la transmisión de potencia. El par de arranque es el que desarrolla el motor para poder romper la inercia y comenzar a girar. El par nominal es el que produce el motor para desarrollar sus condiciones de trabajo. El rendimiento es un concepto asociado al trabajo realizado por máquinas con un buen rendimiento con poco trabajo. Las ventajas: son más pequeños, más ligeros e igualan la potencia de otros tipos de motores. El par de giro es elevado y constante. No requieren de otros aparatos para construir sistemas y además requieren muy poco mantenimiento. La diferencia entre estos dos motores tenemos, en primer lugar, tenemos que diferenciar entre el tipo de instalación y la corriente que circula por esta. Podemos decir entonces que la diferencia entre una corriente monofásica y trifásica consiste en que la corriente monofásica se traslada por una sola vía. Además, al disponer de una sola fase o corriente alterna, el voltaje no varía. Los motores monofásicos son utilizados cuando no se dispone de un sistema trifásico y generalmente se lo utiliza para potencias menores de 2 a 3 kilowatts. ¿Ya? Y los motores trifásicos usualmente son utilizados en la industria, poseen una potencia mayor, ya sea unos 150% que un motor monofásico, y se genera un campo magnético rotatorio en tres fases. Ya podemos decir también que mientras la ejecución de un motor monofásico puede ser ruidosa y con vibraciones, los motores trifásicos son más costosos, ¿ya? Pero no producen vibraciones y son menos ruidosos. Con eso, chicos, habremos acabado lo que es el tema número 7. Y con eso ya están ustedes listos para responder con el ingeniero esta semana. Ya, para que puedan retirarse, coloquen su